7 segundos. Fue todo lo que necesitó. Entraste a una habitación, a una fiesta, a cualquier lugar. Aún no habías dicho una palabra. Aún no habías hecho nada. Y él ya lo sabía. El narcisista ya te había elegido. Antes de que abrieras la boca. Esto no es coincidencia. No es mala suerte. Y definitivamente no es paranoia tuya. No te estás sugestionado. Existe un mecanismo neurológico documentado que explica por qué tú, específicamente tú, fuiste detectado, antes incluso de respirar ese aire por segunda vez. El doctor Rafael Campos, psiquiatra que apareció en el Huberman Lab para hablar sobre salud mental y narcisismo, reveló algo que la mayoría de la gente ignora por completo. Los narcisistas no eligen víctimas al azar, no están tirando la rifa. Existe un escáner emocional interno, un sistema de detección afinado por décadas de supervivencia emocional, que identifica exactamente quién va a servir a sus propósitos. Y aquí está la parte que te va a perturbar, que te va a dejar pensando. Ese escáner detectó algo en ti, algo que tú ni siquiera sabes que estás emitiendo, algo que Jung llamó la luz oculta, ese brillo especial que proyectamos sin darnos cuenta. Y Huberman lo confirmó con neuroimagen, lo corroboró con estudios del cerebro. Guarda esta información, porque va a cambiar completamente la forma en que te proteges, como cuando te advierten del mal de ojo. Así de importante es. Lo primero que necesitas entender es que el cerebro del narcisista funciona de forma radicalmente diferente al tuyo. Es casi como si hablaran idiomas distintos. Estudios de neuroimagen publicados en 2024 y 2025 muestran que las personas con rasgos narcisistas presentan patrones de conectividad cerebral únicos. El centro emocional, esa región del cerebro responsable de procesar emociones y detectar amenazas, funciona de una manera muy específica en ellos. En personas saludables, el centro emocional se activa cuando hay peligro real, cuando alguien te mira de forma amenazante, cuando estás en una situación de riesgo. Es un sistema de alarma. En el narcisista, ese centro emocional tiene una calibración diferente. Está hipoactivo para la empatía. El narcisista literalmente no procesa el sufrimiento ajeno de la misma forma que tú. Pero, y aquí está el punto crucial, está hiperactivo para cualquier cosa que amenace su autoimagen o que pueda servir como fuente de validación. Piensa en esto por un segundo. Medítalo. El cerebro del narcisista está constantemente escaneando el ambiente, no para detectar peligro, sino para detectar suministro, para encontrar quién puede alimentar ese vacío interno que él carga. Y ese escaneo sucede en milisegundos, antes de cualquier palabra, antes de cualquier interacción consciente. El doctor Rafael Campos explicó en el Huberman Lab que el narcisismo se caracteriza fundamentalmente por un déficit de placer y una envidia profunda. El narcisista experimenta una hambre constante, una sensación de que los otros tienen algo que él no tiene, y esa hambre crea un escáner, una antena siempre alerta. Ahora piensa en el otro lado de la ecuación. Piensa en Tei. Si estás viendo este video, probablemente eres lo que podemos llamar una persona altamente sensible. Paz. Tal vez seas lo que la cultura popular llama un empático. Tal vez seas simplemente alguien que creció aprendiendo a leer emociones en los otros antes de cuidar de las suyas propias. Alguien que siempre está al pendiente.
Y aquí está lo que la neurociencia reciente ha descubierto sobre TI. Las personas altamente sensibles, PAS, presentan actividad aumentada en la ínsula anterior, una región del cerebro ligada a la conciencia corporal y a la percepción de estados emocionales. Tienen conectividad elevada en la red de reflexión interna, la red cerebral, asociada a la autorreflexión y al procesamiento de significado. Y, crucialmente, emiten señales no verbales que son prácticamente invisibles para la mayoría de las personas, pero que brillan como un faro para quien está cazando. El narcisista no te eligió a pesar de que eres sensible. Te eligió porque eres sensible. Porque la configuración de tu sistema nervioso emite exactamente el tipo de frecuencia que su escáner está programado para detectar. Calma. Porque lo que Jung descubrió sobre esto hace más de 100 años va a explicar exactamente por qué esta danza sucede. Carl Jung desarrolló el concepto de sombra para describir las partes de nuestra psique que reprimimos. Las partes que no queremos ver, los aspectos de nosotros mismos que aventamos al sótano del inconsciente porque no se encajan en la imagen que queremos proyectar para el mundo. Pero Jung también habló de algo menos conocido, la luz oculta. La luz oculta contiene no solo nuestros aspectos negativos reprimidos, sino también nuestros talentos, nuestra luz, nuestro potencial que tuvimos que esconder para sobrevivir. Y Jung percibió algo fascinante sobre cómo personas con diferentes configuraciones de sombra se atraen. Es casi como un imán. El narcisista y la persona altamente sensible, PAS, son lo que Jung llamaría sombras complementarias. Se encajan como piezas de un rompecabezas tóxico, porque cada uno carga en el inconsciente exactamente lo que el otro reprimió. El narcisista reprimió su vulnerabilidad, su capacidad de sentir genuinamente, su humanidad frágil. Esas cosas fueron tan dolorosas en su infancia, tan castigadas, tan rechazadas, que él las enterró completamente y construyó una máscara de invulnerabilidad sobre ellas. La persona altamente sensible, PAS, por su parte, muchas veces reprimió su poder, su capacidad de decir no, su derecho de tener necesidades propias. Esas cosas también fueron castigadas en la infancia. Tal vez aprendiste que ser notado era peligroso, que tener necesidades era egoísmo, que tu función era cuidar de los otros. Cuando estas dos estructuras psíquicas se encuentran, sucede lo que Jung describió como una proyección mutua de sombra. El narcisista ve en la persona altamente sensible, PAS, todo lo que él enterró, toda aquella vulnerabilidad auténtica que él no consigue acceder en sí mismo. Y esa visión despierta una hambre, una necesidad de consumir, de poseer, de destruir aquello que él no puede ser. Y la persona altamente sensible, PAS. La persona altamente sensible, PAS, ve en el narcisista aquella máscara de confianza, aquella aparente seguridad, aquel poder que él propio reprimió, y siente una atracción, una esperanza inconsciente de que, estando cerca de aquel poder, tal vez él pueda finalmente reivindicar el suyo propio. Esta danza psicológica sucede antes de que cualquier palabra sea intercambiada. Sucede en el nivel del inconsciente, en el nivel del cuerpo, en el nivel de aquellos 7 segundos. Y aquí está la validación neurocientífica que prueba que Jung estaba describiendo un fenómeno real. Investigadores descubrieron que la comunicación no verbal es procesada por el cerebro aproximadamente medio segundo antes de las palabras.
Tu sistema nervioso está constantemente enviando y recibiendo señales que nunca llegan a la conciencia. Microexpresiones faciales son decodificadas instantáneamente por el cerebro de otra persona, fuera del alcance de la percepción consciente. El narcisista, con aquel centro emocional hiperactivo para fuentes de suministro, está procesando tus señales no verbales de forma extremadamente eficiente. La postura de tu cuerpo, la forma en que sostienes los hombros, el patrón de tu respiración, la microexpresión que cruza tu rostro por milésimos de segundo cuando entras en un ambiente nuevo. Todo eso cuenta una historia sobre ti, una historia que ni siquiera sabes que estás contando. Una historia que le dice al narcisista exactamente lo que necesita saber. Estudios de 2025, utilizando análisis de conectividad cerebral, mostraron que rasgos narcisistas están asociados a patrones específicos de activación en el córtex prefrontal medial y en el centro emocional. Estas regiones trabajan juntas para procesar información social y tomar decisiones sobre quién es útil, quién es una amenaza, quién puede servir y la parte perturbadora. Es que esa evaluación sucede automática e inconscientemente. El narcisista no está sentado, calculando fríamente quién va a ser su próxima víctima. Su cerebro simplemente hace eso. De la misma forma que tu cerebro calcula la distancia, antes de que tomes un objeto, sin que pienses conscientemente sobre física, ahora entiendes por qué no fue coincidencia. Pero aquí está la pregunta que necesitas hacerte. ¿Por qué esto está escondido? ¿Por qué nadie te contó sobre este mecanismo de detección? Parte de la respuesta está en el prejuicio académico que aún existe contra Carl Jung. Muchos investigadores modernos ignoran completamente su trabajo, porque él hablaba de conceptos como el inconsciente colectivo, que parecían demasiado místicos. Prefieren fingir que la psicología comenzó con el conductismo o con la neurociencia cognitiva, pero la verdad es que Jung mapeó estos patrones de atracción tóxica. Hace más de un siglo, él documentó cómo las personas y las sombras se atraen, cómo los opuestos psíquicos se buscan, no por amor, sino por compensación, como relaciones destructivas. Frecuentemente comienzan con una atracción magnética, que parece destino, pero que en realidad es el inconsciente tratando de resolver sus conflictos a través del otro. Y la neurociencia moderna está finalmente probando que él tenía razón todo el tiempo. Otra parte de la respuesta es que esta información no es conveniente. No es cómodo decirle a la gente que están emitiendo señales que las hacen blancos. Parece culpabilización de la víctima. Parece que estamos diciendo que es culpa tuya haber sido elegida, pero no es eso. No es culpa tuya. Tú no elegiste tener esa configuración neurológica. Tú no elegiste crecer en un ambiente que te enseñó a reprimir tu poder y amplificar tu receptividad a los demás. Fuiste moldeada por circunstancias que no controlaste, lo que sí puedes controlar a partir de ahora. Es lo que haces con esta información, y eso nos lleva al protocolo de protección, que combina a Jung y a Andrew Huberman. El primer paso es reconocer tu patrón de emisión. Las personas altamente sensibles frecuentemente tienen una postura corporal característica, hombros ligeramente curvados hacia adentro, mirada que busca la mirada del otro, para calibrar seguridad, respiración que cambia sutilmente,
dependiendo de la energía del ambiente. Estos no son defectos, son adaptaciones inteligentes que tu sistema nervioso desarrolló, pero también son las señales que el radar narcisista detecta. Huberman habla extensivamente sobre cómo la postura corporal afecta no solo cómo los otros te perciben, sino cómo tu propio cerebro procesa emociones. Cuando tú conscientemente expandes tu postura, cuando tú ocupas más espacio, estás enviando señales para tu propio sistema nervioso de que estás segura y simultáneamente estás cambiando las señales que emites para el ambiente. El segundo paso viene directamente de Jung. Es el trabajo de integración de la luz oculta. Necesitas reclamar aquellas partes de ti que fueron reprimidas, tu poder, tu derecho de tener necesidades, tu capacidad de decir no sin culpa. Eso no acontece de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero cada vez que reconoces una situación donde tu instinto dijo no y tú dijiste sí, estás identificando un área donde tu luz oculta está enterrada. Cada vez que te pillas cediendo para evitar conflicto, estás viendo la fase de tu poder reprimido. El tercer paso es lo que Huberman llamaría modulación del sistema nervioso. Prácticas como el suspiro fisiológico, que es una respiración doble, seguida de una expiración larga, pueden calmar el sistema nervioso en tiempo real. Esto es importante porque el narcisista detecta estados de activación. Cuando estás ansiosa, tu cuerpo emite señales diferentes de cuando estás centrada. No se trata de fingir, no se trata de usar una máscara. Se trata de realmente cambiar tu estado interno para que las señales que emites naturalmente sean diferentes. El cuarto paso es la práctica de observación consciente. Antes de interactuar en ambientes sociales, tómate un momento para observar quién está presente. Nota quién parece estar escaneando el ambiente, quién parece estar buscando algo. La atención del narcisista tiene una calidad específica. Es una atención que consume, una atención que está evaluando lo que puede extraer. Con práctica, comienzas a reconocer esa calidad de atención antes que ella se direccione hacia ti, y el simple acto de reconocer cambia la dinámica, porque ya no estás siendo escaneada sin saber, estás observando. ¿Quién observa? El quinto paso es el más difícil, es aceptar que tú siempre serás vista por narcisistas. La sensibilidad que tú cargas no va a desaparecer. La luz que tú emites hace parte de quien tú eres, y tratar de apagar esa luz para no ser vista sería una traición aún mayor de lo que cualquier narcisista podría cometer contra ti. El objetivo no es hacerse invisible, es hacerse consciente, es saber lo que tú emites, es elegir quién tiene acceso, es reconocer el radar antes de que te localice. Y cuando él te localice, sé porque eventualmente va a pasar, es tener la estructura interna para no ser consumida. Jung escribió que la individuación, el proceso de hacerse entero, incluye integrar nuestra vulnerabilidad y nuestro poder. No es sobre eliminar la sensibilidad, es sobre añadir fuerza a ella. No es sobre dejar de brillar, es sobre brillar de una forma que no invite predadores. Y Huberman, con toda su ciencia de protocolos y optimización, confirma el mismo principio, de forma diferente. Tú no puedes controlar completamente cómo los otros te perciben, pero tú sí puedes controlar tu estado interno, y tu estado interno modifica las señales que tú emites
Y las señales que tú emites determinan quién tú atraes. El círculo que conecta todo eso es más profundo de lo que tú imaginas. Cuando Jung escribió sobre la proyección de sombra, él estaba describiendo un fenómeno que acontece constantemente entre todas las personas. Nosotros proyectamos en los otros aquello que no conseguimos ver en nosotros mismos. Lo que amamos en ellos es frecuentemente lo que reprimimos en nosotros. Lo que odiamos en ellos es frecuentemente lo que negamos en nosotros. Pero entre el narcisista y la persona altamente sensible, esa proyección atinge un nivel extremo, porque ambos tienen sombras muy densas, ambos reprimieron aspectos centrales de quién son, y cuando esas sombras densas se encuentran, la atracción es magnética. El narcisista projeta en la persona altamente sensible su propia vulnerabilidad negada. Él ve en ese ser sensible todo lo que tuvo que matar en sí mismo para sobrevivir. Y esa visión despierta dos impulsos simultáneos. El impulso de poseer, de tener esa vulnerabilidad que él no puede acceder internamente, y el impulso de destruir, de aniquilar aquello que le recuerda lo que él perdió. Esa es la razón por la cual el ciclo narcisista comienza con una idealización intensa y termina con una desvalorización brutal. El narcisista está intentando resolver un conflicto interno a través de ti. Primero te idealiza porque representas lo que él perdió. Después te destruye porque le recuerdas lo que él no puede ser. Y la persona altamente sensible, PAS, proyecta en el narcisista su propio poder reprimido. Ve en esa máscara de confianza una promesa. Si me quedo cerca de él, tal vez absorba esa fuerza. Si lo amo suficientemente, tal vez él me enseñe a ser así. Si lo curo, tal vez me cure a mí mismo. Pero aquí está la tragedia. Aquel poder que ves en el narcisista no es real. Es una persona, una máscara construida sobre heridas profundas. Y tú estás intentando reclamar tu propio poder a través de alguien que en realidad no lo posee. La neurociencia confirma esto de forma brutal. Estudios muestran que el córtex prefrontal de personas con alto narcisismo presenta un funcionamiento atípico. El córtex prefrontal es responsable de la regulación emocional, la toma de decisiones, la consideración de las consecuencias. Cuando esta región funciona de forma diferente, la persona parece tener una confianza que en realidad es incapacidad de procesar adecuadamente riesgos e impactos. Estás proyectando poder en alguien que en realidad tiene un déficit de procesamiento. La confianza que ves no es fuerza integrada, es ausencia de ciertos frenos neurológicos. Y esa es la razón por la cual necesitas dejar de buscar tu poder en otras personas. El trabajo junguiano de individuación es exactamente eso. Es recoger las proyecciones. Es percibir que todo lo que admiraste o temiste en otros, lo cargas en potencial dentro de ti. Es integrar las partes fragmentadas de la psique en un todo coherente, como diría Sabina. Volver a juntar los pedazos. Cuando haces este trabajo, cuando reivindicas tu propia fuerza sin necesitar encontrarla reflejada en alguien, algo interesante sucede. Aún emites luz, aún eres sensible, pero las señales que acompañan esa sensibilidad cambian. El narcisista detecta vulnerabilidad como blanco, pero la vulnerabilidad con poder integrado no se presenta de la misma forma, no emite las mismas señales, no dispara el mismo escáner emocional.
Es como la diferencia entre un animal herido y un animal descansando. Ambos pueden estar parados. Ambos pueden parecer tranquilos. Pero el depredador sabe la diferencia. El cuerpo herido emite señales de disponibilidad. El cuerpo descansado emite señales de presencia que no invita al ataque. Eso no significa que te vuelves invulnerable. Significa que cambias la frecuencia. Y con la frecuencia diferente, atraes personas diferentes. Existe una pregunta que planea sobre todo esto. Si el narcisista te detectó en 7 segundos, ¿existe alguna forma de que tú lo detectes a él antes? La respuesta es sí. Y ella también está en la intersección entre Jung y la neurociencia. El narcisista tiene un patrón de atención característico. Es una atención que evalúa, una atención que busca. Cuando entras en un ambiente, la mayoría de las personas te nota y sigue con sus vidas. La atención de ellas pasa por ti y continúa para otras cosas. La atención del narcisista se pega. Ella permanece. Ella estudia. No porque eres especialmente interesante para todo el mundo, sino porque eres especialmente interesante para él. Porque su escáner emocional disparó. Si prestas atención, puedes sentir esa calidad de atención. Es diferente del interés genuino. El interés genuino tiene una calidad curiosa, abierta. La atención del narcisista tiene una calidad consumidora. Como si él estuviera intentando absorber algo de ti solo con la mirada. Tu sistema nervioso, si aprendes a oírlo, ya sabe la diferencia. Aquel desconfort sutil que sientes cuando alguien te mira de determinada forma, aquella voluntad inexplicable de protegerte, aquella sensación de que algo no está bien, incluso cuando no hay nada objetivamente malo. Es como si te echaran el mal de ojo, pero al revés, tú lo detectas a él. Andrew Huberman habla sobre interoceptividad, la capacidad de percibir señales internas del cuerpo. La ínsula anterior del cerebro procesa esas señales. Y las personas altamente sensibles frecuentemente tienen actividad aumentada en esa región. El problema es que muchas personas altamente sensibles aprendieron a ignorar esas señales. Crecieron en ambientes donde sus percepciones fueron invalidadas, donde oyeron que estaban exagerando, que estaban imaginando cosas, que eran demasiado sensibles. Entonces ellos desconectaron el alarme. Y ahora, cuando la atención predatoria del narcisista los encuentra, ellos no confían en su propia percepción. Ellos sienten el desconfort y lo racionalizan. Ellos perciben el peligro y lo ignoran. Reconectar con esa inteligencia corporal es crucial. No es sobre ser paranoico. Es sobre confiar que tu sistema nervioso evolucionó por millones de años para detectar amenazas. Y si él está disparando, existe una razón. La práctica es simple, pero exige consistencia. Antes de entrar en ambientes sociales, toma algunos segundos para notar cómo tu cuerpo está. ¿Cuál es tu estado de base? Después, conforme interactúas con diferentes personas, nota los cambios. Con quién tu cuerpo relaja, con quién él contrae, con quién sientes expansión, con quién sientes retracción. No intentes explicar racionalmente, solo nota. Con el tiempo, comienzas a construir un mapa de patrones, y ese mapa te protege, porque te permite actuar antes que el ciclo comience. Existe un momento específico en el encuentro entre narcisista y persona altamente sensible que determina el curso de todo. Es el momento de la prueba. Todo narcisista prueba sus blancos.
Ellos hacen eso inconscientemente, por el default. La prueba puede ser sutil, un comentario levemente crítico, un pedido pequeño que cruza un límite, una microagresión disimulada como piada. El propósito de la prueba es medir tu respuesta. El narcisista quiere saber si vas a ceder, si vas a disculparte por algo que no hiciste, si vas a minimizar tu desconfort para mantener la paz, si vas a priorizar el confort de él sobre el tuyo. Y aquí está el punto de bifurcación. Si pasas la prueba de la perspectiva de él, o sea, si cedes, él sabe que encontró un blanco viable. El escáner emocional estaba correcto. Esa persona puede ser manipulada. Si fallas en la prueba, o sea, si mantienes tu límite con tranquilidad, acontece algo interesante. Frecuentemente, el narcisista pierde interés. No completamente, pero el magnetismo disminuye. Porque el escáner emocional detectó vulnerabilidad, pero la prueba no confirmó disponibilidad. Eso es contraintuitivo para muchas personas altamente sensibles. Ellos piensan que si fueran gentiles suficientemente, comprensivos suficientemente, amorosos suficientemente, van a conseguir un resultado diferente, pero gentileza sin límite. Es exactamente lo que el narcisista busca. Jung diría que mantener tu límite en ese momento es un acto de individuación, es elegir tu propio centro sobre la aprobación del otro, es decirle a tu propio inconsciente que tienes un valor, que no depende de agradar. Huberman diría que ese momento activa diferentes circuitos neuronales. Dependiendo de cómo respondes, si cedes, refuerzas el patrón de sumisión. Si mantienes el límite, comienzas a crear un nuevo patrón de autopreservación. Ambos están describiendo la misma cosa, desde ángulos diferentes, y ambos te están dando la misma instrucción. Protege tu centro, mantén tu territorio. No negocies tu integridad por aceptación. Y si ya estás en un ciclo con un narcisista, si ya fuiste capturada y estás intentando salir, el proceso de salida es un proceso de individuación forzada. Vas a tener que reclamar partes de ti misma que fueron tomadas. Vas a tener que reconocer las proyecciones que te mantuvieron presa. Vas a tener que construir un sentido del yo que no dependa de la validación de alguien, que nunca va a validarte genuinamente. Esto es doloroso. No voy a fingir que no lo es. El sistema de dopamina del cerebro crea lazos fuertes con recompensas intermitentes, y el ciclo narcisista es una máquina perfecta de recompensa intermitente. Momentos de idealización, seguidos de periodos de negligencia, seguidos de más idealización. Es exactamente el patrón que crea la dependencia más fuerte. Estudios muestran que lleva aproximadamente 90 días para que el cerebro comience a reformar sus patrones de recompensa. Después del fin de una relación traumática, 90 días de conciencia, 90 días de elecciones diferentes, 90 días de resistir el impulso de volver. Durante esos 90 días vas a sentir abstinencia, vas a sentir esa hambre por el contacto que tu cerebro asoció con placer. Va a haber momentos donde vas a cuestionar si realmente fue tan malo. Vas a romantizar las partes buenas y minimizar las partes malas. Esto no es debilidad, es neurología. Tu cerebro está luchando para mantener un patrón que él aprendió que genera dopamina. Él no sabe que ese patrón también te está destruyendo. El trabajo de sombra junguiano es crucial aquí, porque parte de lo que te mantiene presa es la proyección. Aún estás buscando algo en él
que en realidad está en ti. Mientras no reclames esa parte, vas a continuar siendo atraída de vuelta. Pregunta para ti, ¿qué estás viendo esto ahora? ¿Alguna vez has sentido esa atracción magnética por alguien que tu cuerpo sabía que era peligroso? ¿Alguna vez has ignorado tus propios escáneres emocionales porque la intensidad parecía amor? Cuéntanos en los comentarios, no como desahogo solamente, sino como mapeo. ¿Cuánto tiempo te llevó percibirlo? ¿Qué finalmente te hizo ver? Esto no es solo compartir experiencia, es construir conciencia colectiva sobre un patrón que afecta a millones de personas. Y si este contenido está haciendo sentido para ti, si estás viendo conexiones que nunca viste antes, existe una forma de apoyar este trabajo que permite que sigamos haciendo estas revelaciones. Acabas de entender algo que la mayoría de los libros de psicología no junta: la conexión entre la proyección de sombra junguiana y la neurociencia del reconocimiento de vulnerabilidad. Investigar esto, conectar estas fuentes, traducir para lenguaje accesible, lleva tiempo, mucho tiempo. Cuando haces clic en el corazón dorado del super gracias, no solo estás apoyando financieramente, estás diciendo que este tipo de contenido importa, que vale la pena ir más profundo, que formas parte de una comunidad que quiere entender, no solo consumir. Cada super gracias financia la próxima investigación, el próximo protocolo, la próxima conexión, que puede cambiar la vida de alguien que está atrapada en un ciclo que no entiende. Piensa por un segundo en cuánto vale entender. ¿Por qué siempre has atraído a las mismas personas? ¿Cuánto vale tener un mapa que te muestra exactamente cómo tu psique y tu cuerpo están señalando para depredadores? ¿Cuánto vale saber que existe un camino de salida? Si esto vale algo para ti, el supergracias es una forma de decirlo, y yo voy a continuar entregando, porque es esto lo que hago. Pero saber que existe una comunidad que valora esto, que participa activamente, hace la diferencia. Volviendo al punto central, fuiste elegida antes de abrir la boca, porque existe un lenguaje anterior a las palabras, un lenguaje de cuerpos, de energías, de inconscientes encontrándose. El narcisista es fluido en ese lenguaje, de una forma distorsionada. Él lo usa para cazar. Tú también eres fluida en ese lenguaje, pero tal vez nunca te hayan enseñado a usarlo para protegerte. Tú lo usas para cuidar, para conectar, para sentir. Ahora es hora de usarlo para guardar, para blindarte. Jung mapeó este territorio. Hace un siglo, Huberman lo está validando, con escáneres cerebrales ahora, y tú estás en el medio, con esta información, que puede protegerte, si eliges aplicarla. Recuerda aquellos 7 segundos, recuerda que siempre estás emitiendo, recuerda que existe quien está siempre escaneando, y recuerda que cuanto más consciente te vuelves, menos automático el proceso se torna. No puedes controlar quién te mira, pero puedes controlar lo que tú emites y puedes controlar cómo respondes cuando el escáner emocional de alguien te encuentra. Esto es poder, no el poder falso del narcisista, construido sobre vacío, el poder real de quien se conoce, se acepta y se protege sin perder la capacidad de amar. Jung llamaría a esto individuación, Huberman llamaría autorregulación integrada. Yo lo llamo tú finalmente ocupando el espacio que es tuyo por derecho. Los 7 segundos van a continuar existiendo, pero ahora tú sabes lo que sucede en ellos, y saber lo cambia todo.